es que cuando miramos dentro de nosotros mismos, buscando esa identidad, encontramos algo muy inestable. Y es que los seres humanos somos muy cambiantes. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero cambiamos con facilidad. Somos emocionalistas y dependemos de las circunstancias. Por ejemplo, hoy amamos a nuestros padres, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros cónyuges, pero si hacen algo que no nos gusta, entonces ese sentimiento cambia a ya no los aguanto más. A lo mejor solo me pasa a mí. Y esa identidad que pensábamos que teníamos nosotros, que habíamos encontrado, tiende a desaparecer con facilidad. Y esa sensación de libertad que teníamos porque habíamos encontrado nuestra identidad se convierte en ansiedad y frustración. Por eso necesitamos continuar con nuestra serie en el libro de Efesios, Viviendo como hijos del Padre. Y hoy veremos a Pablo escribiendo a los creyentes con respecto a este tema, con respecto a la identidad. Pero antes necesitamos recordar que en Génesis 1 Dios crea a los seres humanos y lo primero que hace es bendecirlos. En Génesis 1, versículo 28, Dios dice, o dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La historia de la humanidad inicia con Dios bendiciéndolos, con Dios dando una palabra positiva sobre la vida de ellos. Pero luego viene el pecado, entra, y junto con el pecado entra también la maldición, la separación del hombre de Dios. Génesis 3, creo que todos conocen la historia. Pero luego viene Pablo en Efesios 1, capítulo 1, versículos 3 al 6, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, nos va a mostrar que la historia de la humanidad llega a su máximo esplendor con la presencia de Jesucristo. Cuando Jesucristo irrumpe en la historia, entonces esa bendición que recibimos en Génesis 1 va a ser restaurada, a pesar de que se rompió en Génesis 3. Y a pesar de que esa bendición fue cumplida en Abraham y en el pueblo de Israel, pero Dios dice que esa misma bendición en Jesucristo es extendida a todas las naciones, a nosotros que no somos pueblo de Israel, pero solo en Cristo Jesús. Acompáñenme en su Biblia, capítulo 1 de la carta a la iglesia de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos. El primer punto es que hemos sido elegidos para recibir toda bendición. Lo primero que debemos observar en este texto es que Pablo no presenta a Dios simplemente como Dios, sino que Pablo lo muestra como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo lo que está intentando en este pasaje es mostrar a Dios desde una perspectiva más familiar, que nosotros podamos ver a Dios no como una persona, como alguien impersonal, cruel y distante, sino como un Padre cercano y amoroso. Esa es la intención de Pablo. Adicionalmente, en el versículo 3, Pablo nos dice que ese Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es muy interesante el verbo, el tiempo del verbo que Pablo está usando. Él no dice, y Dios los bendecirá, sino que el verbo está en pasado, los bendijo. Es algo que Dios ya hizo, no es algo que va a hacer, es algo que ya está hecho, no depende de nosotros, no depende de nuestro comportamiento, no depende de las cosas que nosotros hagamos, sino que es algo que ya está hecho. Las bendiciones de Dios han sido derramadas sobre sus hijos. Las bendiciones de Dios han sido derramadas sobre su pueblo. Ya están listas, nos pertenecen, son nuestras. Por lo tanto, no tenemos que hacer absolutamente nada para alcanzarlas. ¿Y cuál es la afirmación o la razón por la cual yo hago esta afirmación?
La respuesta es muy sencilla y nos va a conectar con la segunda parte del sermón. Y es que nosotros podemos afirmar que las bendiciones de Dios nos pertenecen porque Él un día soberanamente fijó sus ojos en nosotros. Nosotros no hicimos nada, hermanos. No es por nuestra bondad. No, Él sencillamente nos miró, nos eligió como hijos y de la misma manera que naturalmente los hijos tienen acceso a todo lo que los padres tienen, de esa misma manera nosotros que somos hijos de Dios tenemos la mayor bendición que cualquier persona puede anhelar y que está por encima de las cosas materiales, y es la bendición de haber sido injertados en la familia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. El segundo punto del sermón es que hemos sido elegidos para ser hijos. En los versículos 4 y 5 podemos ver la forma en la que Dios nos convierte en parte de su familia. Recordemos los pasajes. El pasaje: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. De estos dos versículos podemos deducir tres aspectos que son importantes para que nosotros hoy entendamos nuestra posición como hijos amados de Dios. Lo primero es que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y aquí vale la pena resaltar lo que Pablo está diciendo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que Dios formara el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, Dios ya nos había escogido. Dios había puesto en su soberanía y en su omnisciencia sus ojos en nosotros. Y aunque la cultura nos dice, busca dentro de ti y descubre la identidad, Dios nos dice, ya tienes una identidad. Porque yo un día decidí quién serías, mucho antes de que nacieras. Nos ha dado una identidad mucho antes de que el universo fuera creado. El segundo aspecto es que hemos sido elegidos para adopción. Y en el versículo 5 Pablo lo expresa claramente: predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Y esto, hermanos, a mí me maravilla. Yo no sé a usted, pero a mí me maravilla. Porque de la misma manera que en lo natural, en un orfanato, los niños no tienen la potestad o la facultad de decidir quiénes van a ser los padres, sino que son los padres los que van a esos lugares, ven a los bebés y son ellos los que toman la iniciativa y deciden a qué bebé se van a llevar para su casa. De la misma manera, hermanos, nosotros no pudimos elegir. Dios eligió por nosotros. Pablo dice que en el versículo hace un énfasis en una palabra que precede a la predestinación y es el amor. O sea, Dios en amor nos escogió. ¿Por qué en amor? Porque el amor es la fuente de la cual fluye todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Aún la corrección que Dios nos da, la hace porque nos ama. Y entonces, mi objetivo en esta tarde es que todos nosotros podamos entender, que nosotros entendamos que somos hijos, que somos hijas de Dios por la voluntad de Él, por su santa voluntad. No fuimos elegidos porque Dios nos necesitaba. O sea, si usted piensa que Dios lo necesitaba, está completamente equivocado. Dios no nos necesita. Dios puede vivir sin nosotros. Pero nosotros necesitamos a Dios. Fuimos elegidos, adoptados porque Dios nos amó. Y ese gran amor de Dios fue manifestado en la mayor obra de amor que se ha hecho en esta humanidad, en la historia de la humanidad. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie jamás sería capaz de dar su vida o dar la vida de un hijo por amor a otra persona. No lo podría hacer. Solamente Dios lo podría hacer. Y nuestra identidad no depende de las cosas que nosotros hagamos. Nuestra identidad depende de lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice que nosotros somos sus hijos y que el amor de Dios está dentro de nosotros. Porque es el amor de Dios puesto dentro de nosotros el que nos da un valor incalculable. Hermanos, nosotros valemos más de lo que nosotros pensamos.
Valemos más de lo que la gente dice que nosotros valemos. Valemos más de lo que la sociedad dice que nosotros valemos. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros valemos más que las aves del cielo, valemos más que los lirios del campo y que valemos más que cualquier cosa que Dios haya creado. Y eso es una razón poderosa, mis queridos hermanos, para que usted salga de este lugar con su cabeza en alto, sabiendo que su identidad es hijo o hija de Dios. El tercer aspecto es ver el contexto de la adopción romana. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos la historia romana y vemos el contexto mediante el cual se realizaban esas adopciones, nos vamos a dar cuenta que esto es totalmente diferente al que nosotros conocemos. Porque actualmente las adopciones normalmente se hacen por compasión, por pesar. Las personas van y adoptan un niño porque pobrecillo el niño, no tiene familia, no tiene esto, lo otro. Entonces se apela a la compasión buscando el bienestar del bebé. Pero en el contexto romano, en la cultura romana, el bienestar que se buscaba no era el del bebé, no era el del hijo, sino el del padre. Porque la idea que tenía un padre que quería adoptar era buscar un heredero digno que pudiera mantener en alto el nombre, el honor de la familia, pero también que tuviera la capacidad de administrar bien las riquezas. Por lo tanto, la adopción de bebés, niños, de bebés pequeños o de niñas estaba descartada. Solamente buscaban hombres adultos que pudiesen tener una virtud que se pudiera demostrar, una buena capacidad de administrar que se pudiera demostrar también y de muy buena reputación, porque de esa manera el romano estaba asegurando una representación digna y confiable de su nombre y de la familia. Pensemos en unos segundos en esto. Si en Roma el padre buscaba el candidato más digno para representarlo, para representar su nombre y su familia, ¿a quién eligió Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27, Pablo escribe lo siguiente: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Hermanos, Dios no escogió a los mejores. Nos escogió a nosotros. Ninguno de nosotros podría haber sido escogido por mérito. O sea, yo le aseguro que cualquier persona del mundo que, no sé, pensemos en Elon Musk, que tiene tanto dinero, tuviese que escoger un heredero, ¿usted cree que lo adoptaría usted? O sea, a mí desde luego que no. A mí desde luego que no. Yo no sé a usted. Hermanos, porque Dios ve lo que el mundo no ve. Y Dios ve en lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios cuando nos ve a nosotros, no nos ve como lo que somos, sino que ve el carácter de su Hijo que está siendo formado en cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios pone en nuestras manos tantas cosas preciosas, como por ejemplo la vida de otras personas. Pone en nosotros los talentos y los dones que no se los da a todo el mundo. La adopción romana era solo por méritos, mientras que la adopción divina es solo por su gracia. Solo por su gracia, ese regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Debemos ser conscientes que no hemos sido escogidos por ser dignos de ser llamados hijos de Dios, sino que hemos sido escogidos, como dice Pablo, por el beneplácito de su voluntad. Porque le plació a Él. Porque en su soberanía sencillamente nos amó primero. Dios no nos ama porque nosotros le servimos. No nos ama porque nosotros le amamos. Nos amó primero, antes de la fundación del mundo. Cuando yo pienso en que Dios no necesitaba un heredero, porque ya tenía, dice el versículo 3, a Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Tenía un hijo perfecto, eterno, completamente suficiente. La adopción imperial romana era estrategia política y social. Querían asegurar sus posiciones y querían asegurar su nombre para que nada se perdiera. Pero la adopción de Dios hace que ese gran amor suyo sea derramado sobre aquellos que Él escogió para que sean sus hijos. Y esto nos conecta con el tercer punto. Hemos sido elegidos para cumplir un propósito. El versículo 6, Pablo nos dice que hemos sido adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y la frase para la alabanza de la gloria se repite 3 veces en este capítulo 1 del libro de Efesios. Por lo tanto, podemos deducir que para nosotros, los que somos lectores de la carta, es algo muy importante, porque ese es nuestro mayor propósito, la gloria de Dios. Y hay 2 dimensiones de la gloria de Dios. Está la gloria de Dios, que es intrínseca, o sea, que está con Él y que le pertenece a Él, donde es digno de alabanza por su excelencia, por su carácter, por lo que Él es. Pero por otro lado está la gloria que es reflejada. Y es la gloria que nosotros, como representantes de Él, como hijos de Él, tenemos que reflejar. Usted y yo, por si no lo sabía, somos los embajadores de Cristo en la tierra. Somos los representantes de Dios. Como dice el eslogan de nuestra iglesia, somos la imagen visible del Dios invisible aquí en la tierra. Por lo tanto, la forma en la que nosotros vivimos debe ocasionar, debe provocar que las personas que nos rodean también puedan ver la gloria de Dios. Y no solo puedan ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas, sino que puedan reconocer que Dios es real, que Dios tiene el poder para transformar las vidas y que ellos también puedan darle la gloria a Dios. Y este punto del trasfondo romano nos permite entender 3 propósitos específicos para nosotros. El primero es que somos representantes de la familia de Dios. Cuando una persona es adoptada, normalmente deja su nombre anterior atrás y es reconocido con un nuevo nombre. Y ese apellido que le dan o ese nuevo nombre representa a la familia que lo adopta. De la misma manera, nosotros representamos a Dios y lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, aunque no queramos, lo hacemos en el nombre de Dios. Nuestro comportamiento está reflejando perfectamente la familia de Dios. Es una pregunta retórica. No espero que me la conteste, sino que usted pueda reflexionar en ella. Lo segundo es liderar el culto de la familia. En Roma, el hijo que era adoptado también tenía que asumir la responsabilidad de mantener los ritos religiosos y ser el guardián de la tradición espiritual de la familia. Como hijos adoptados de Dios, nosotros también hemos sido llamados a ser líderes de la adoración familiar. Nuestro mayor propósito es a la alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros tenemos que liderar nuestra familia en adoración al Señor. Estamos siendo un ejemplo de adoración para nuestra familia. Por último, administrar los negocios de la familia. El hijo que era adoptado recibía todas las autorizaciones y toda la autoridad para manejar las riquezas de la persona que lo adoptaba. Se convertía en un participante activo de la misión familiar. Representaba a ese rico o a ese representante del imperio en Roma en todas las cosas. Tenía libre y total autoridad para manejar sus asuntos. Nosotros, como hijos de Dios, como adoptados por el Señor, tenemos que ser participantes y participantes activos de la misión de Dios para la tierra. Yo no sé si usted sabe que Dios tiene una misión para la tierra
Y a nosotros nos ha dado la responsabilidad de hacer esa misión. Y esa misión no es otra más que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Nosotros somos los encargados de anunciar las buenas nuevas a todas esas personas que están allá afuera y que se están perdiendo. Debemos predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Y como digo siempre, pastor, todo esto está muy bonito, todo esto es muy bueno, somos hijos adoptados de Dios, tenemos una identidad tremenda que cualquier persona quisiera envidiar, y entonces ahora, ¿qué hago con esto? Aplicaciones prácticas. Como miembros de la familia de Dios, debemos entender que nuestra identidad está asegurada antes que nuestro desempeño. El mundo nos dice, demuestra tu valor para saber quién eres. Y por eso vemos en las pandillas, en los guetos, que les ponen challenges, se me olvidó la palabra en español, retos para poder entrar dentro de las pandillas o entrar a las familias. O sea, si no cumplen X reto o X cosa, no pueden entrar a esos grupos. Nosotros no necesitamos demostrar nuestro valor a nadie, porque nosotros tenemos un valor intrínseco cuando venimos a la familia del Señor. El Evangelio dice, tú ya tienes una identidad. Eres el hijo amado, eres la hija amada del Padre. Y eso es suficiente para nosotros. No tenemos que demostrar absolutamente nada. Lo segundo es que nuestra identidad jamás se va a perder. No la podemos perder. Podemos tener un mal día, podemos cometer errores, podemos fallar, podemos hasta dudar. Pero hay una realidad, y es que si nosotros hemos sido elegidos por Dios, si nosotros hemos nacido de nuevo, nunca jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Jamás. Y nos podremos apartar y nos podremos ir, pero Dios se va a valer de todos sus medios para traerte de nuevo a su redil. Aunque con esos medios tengas que sufrir, tengas que llorar, pero Él lo va a hacer porque nos ama. Y cuando nosotros venimos al Padre en arrepentimiento, ese Padre que nos eligió sin merecerlo, jamás cambiará el amor que tiene por nosotros. Nos seguirá amando. Nos seguirá amando. Y el tercer aspecto es recordar siempre a qué familia pertenecemos. Y si alguna vez tenemos la tentación de hacer comentarios hirientes o hacer cosas que puedan molestar a otras personas, como puede ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, debemos pensar aún comentarios en las redes sociales o las cosas que hacemos en las redes sociales, porque no podemos dejar las redes sociales a un lado. Aún en esos momentos necesitamos pensar y recordar que somos hijos y que somos hijas de Dios y que Dios nuestro Padre nos ha llamado a representarlo. Nos ha llamado a ser santos como Él es santo y jamás ser acusadores de otras personas. Cada uno de nosotros deberá dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a condenar ni a acusar a nadie. A lo que sí estamos llamados es a que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Y si cometemos un error, cometemos un pecado, podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos y pensar en qué glorificó lo que yo hice a Dios. La forma como hablé, lo que hice, en qué glorificó a Dios. Y si no le glorificó, que podamos presentarnos delante de Él en arrepentimiento, sabiendo de que ese Padre amoroso jamás nos va a desheredar y jamás dejará de ser nuestro Padre. Para concluir, hermanos, representamos algo más grande que nosotros mismos. O sea, no se trata de nosotros. Representamos a Dios, llevamos el nombre del Padre para liderar nuestra familia en adoración a Dios. Llevamos el nombre del Padre para participar en la misión que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra. Y esta perspectiva debe reorientar la forma en la que estamos viviendo. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios se nos demanda un comportamiento,
Se nos demanda una forma de actuar. Hoy hemos visto que somos hijos elegidos por la voluntad de Dios, pero obviamente nuestra adopción involucra a toda la Trinidad. O sea, no solo nos adoptó el Padre, nos adoptó Dios. Involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mi invitación en esta tarde es a que usted pueda salir de este lugar confiado, que usted se pueda ir tranquilamente a su casa a descansar, sabiendo que el Todopoderoso, el Padre amoroso, sin usted hacer absolutamente nada, puso los ojos en usted, puso los ojos en mí y nos eligió para que nosotros seamos sus hijos y sus hijas. Y no solo eso, que esa identidad nadie, absolutamente nadie, la va a poder cambiar. Y termino como dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.